quiero contar al oído de Mar, le quiero contar al oído Cindy, Tata, a todos nuestros colaboradores y amigos, que hay un hecho más que extraño. Y es que el gobierno nacional ha decretado lo que llama un ingreso solidario para ir en auxilio de las personas que no tienen nada, que están pasando grandes trabajos para conseguir el pan de cada día. Y no lo cobran. Es dinero en efectivo el de ingreso solidario. Y ahí está. Y lo han aumentado. Pero ahí está, la gente no lo cobra. No se lo saben, no lo percibe. La gente sabe qué es lo que está pasando. Aquí tiene que haber un profundo defecto de técnica y de logística oficial para que la gente a la que le quieren regalar dinero para que pueda sobrevivir no vaya a reclamarlo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Sabe alguien lo que está pasando, de Mar? No, doctor Fernando, lo que sí sabemos es que ni siquiera Francia Márquez había descubierto que ella era beneficiaria y lo vino a descubrir hace muy poco. Beneficiaria de ese ingreso solidario que entrega el gobierno a los más necesitados. Y ella es una muestra, doctor Fernando, una persona con un apartamento en estrato 4 que ha hecho una campaña que ha costado unos miles de millones. Es la muestra de que hay una ineptitud o un problema o algo ocurre en el sistema, porque ¿cómo es posible que alguien que no lo merece, que no lo necesita, pueda acceder a la ayuda? Eso no lo entiende uno. Bueno, ahora hay un interrogante que yo quiero despejar, porque no es posible que una cosa de esas ocurra. Rodolfo Hernández era candidato muy importante a la presidencia de la República, se ausentó del país en un momento crítico, perdió su cauda electoral, está reducido a una expresión, no a la mínima, pero a una expresión muy baja, y ahora se está diciendo que puede acompañar a Gustavo Petro, uno de los hombres más ricos de Colombia, comunista. No, eso no puede ser, de Mar. No, no lo creo. No lo creo porque lo que se ha sabido en las últimas horas es que Rodolfo Hernández ha estado en diálogos con Sergio Fajardo, pero yo creo que ese es un diálogo que no va para ninguna parte. Primero porque el que ha salido a dar a la Araca y ha hablado y ha dicho en todas partes que está dialogando con Rodolfo Hernández es Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández no ha dicho mayor cosa respecto al tema, pero no va más allá de unos diálogos por una razón sencilla, elemental, y aquí para responder a su inquietud, paso a un tema que les tengo propuesto y es la más reciente encuesta de Inbamer respecto a la intención de voto. ¿Y por qué digo que no va a pasar nada entre Fajardo y Rodolfo Hernández? Por algo sencillamente elemental. Rodolfo Hernández ha tenido un comportamiento en favorabilidad o en intención de voto de la siguiente manera. En noviembre tenía el 13.8%, en febrero tenía el 13.1% y ahora en abril aparece con el 13.9%, aumentando en un punto respecto de la primera medición que fue en el mes de noviembre del año pasado. ¿Qué ha pasado con Sergio Fajardo? Sergio Fajardo en noviembre tenía el 18.9%, luego en febrero tenía o tuvo el 15% y ahora en el mes de abril tiene el 6.5%. Elemental, yo no creo pues que Rodolfo Hernández se vaya a sumar a un señor que lo que ha hecho es perder puntos de favorabilidad de cara a las elecciones. Tiene el 6.5%. Fajardo en Sí, estos pero es momentos, que después de haber tenido el 15%. No veo por dónde, pero además no veo que se identifiquen. No he visto identificarse a Rodolfo Hernández con la centroizquierda. No, no lo veo. no, pero ¿cómo? ¿Por dónde uno de los más grandes empresarios y de los más exitosos empresarios de todo el oriente del país? ¿Cómo va a ser causa común con quienes quieren destruir la empresa y quieren sustituirla por un Estado omnipresente y omnivalente? Eso, eso es absolutamente imposible, porque lo que están diciendo es que Rodolfo Hernández apoyaría a Gustavo Petro. Es lo que están diciendo algunos, que me parecen muy despistados, creo yo. Sí, coincido con usted, no veo por dónde. No, no es que no tiene ni pies ni cabeza siquiera proponerlo. Alguna vez se dijo que Rodolfo Hernández estaría cerca de Gustavo Petro, pero le han preguntado después
y ha dicho que no está cerca de Gustavo Petro. Lo cierto es que doctor Fernando sale encuesta, la están en estos momentos analizando y están hablando de ella, y le doy datos de esa encuesta. De acuerdo con Inbamer, Petro en primera vuelta alcanzaría el 43,6% de la intención del voto, un punto menos que en la encuesta anterior, cuando había logrado tener el 44,6%. Le sigue Federico Gutiérrez del equipo por Colombia, que logra un 26,7%. 26,7%. Federico Gutiérrez viene, mire usted este salto, doctor Fernando. Federico empezó en noviembre del 2021 con 11,4%, luego pasó en febrero al 8,7%, bajó. En ese momento es que se conoce, estamos a la víspera de conocerse, el retiro de la intención de ser candidato presidencial de Óscar Iván Zuluaga, y salta del 8,7% al 26,7%, que es lo que tendría de intención de voto en estas elecciones. Es el salto que da Federico Gutiérrez, pero pues hay más datos respecto de Federico y de los demás. Rodolfo Hernández sube, tiene un 13,9% de intención del voto. Sergio Fajardo cae terriblemente, casi cae a un poco más de la mitad, está en el 6,5%. Le siguen John Milton Rodríguez con 1,5% de la intención del voto, Enrique Gómez Martínez con el 1,1%, Ingrid Betancourt con el 0,5% y Luis Pérez con el 0,5%. Ahora bien, no sé si sea válido, pero yo sí lo haría. Si uno suma a Rodolfo Hernández, a John Milton Rodríguez, a Enrique Gómez, a Ingrid Betancourt, con el 26,7% que tiene Federico Gutiérrez, eso nos da 43,7% versus los 43,6% que tiene Gustavo Petro. Pensando que Fajardo se va a ir solo. Fajardo, ¿para dónde se va a ir solo Fajardo con el 6%, con el 7%? La gente de Fajardo tiene que venir también a apoyar a Federico Gutiérrez. Por lo menos es lo que uno pensaría dentro de alguna lógica política que sea manejable en estos asuntos. Bueno, Piedad Córdoba está pasando dificultades. Piedad Córdoba y su hermana. Perdóneme, pero antes de que me cambie el tercio, doctor Fernando, intención de voto para segunda vuelta, para que usted vea cómo está la cosa. Bueno. Sí, por favor. Mire usted, la intención de voto en segunda vuelta, de acuerdo con estos análisis que está entregando Inbamer, voy a empezar de agosto a abril, por favor, o sea, del año pasado a ahora, de cómo se había comportado esa segunda vuelta. De acuerdo con el sondeo, el 65,3% en agosto del 2021 votaba en segunda vuelta por Gustavo Petro. Luego en noviembre del 2021 el 63,6% votaba por Petro. Luego en febrero del 2022 el 58,8% votaba por Gustavo Petro. Y en abril del 2022 el 52,4% votaría por Gustavo Petro en segunda vuelta. Cae Petro del 65,3% al 52,4% si fueran las elecciones este fin de semana. Cosa distinta ocurre con Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez empezó en agosto del 2021 con el 29,9% de intención del voto en segunda vuelta. Luego en noviembre con el 32,5%, pasó en febrero al 36,3% y se ubica en abril en el 45,2%. De acuerdo con el sondeo, entonces Gustavo Petro ganaría con el 52,4% la segunda vuelta de las presidenciales y Federico quedaría en segundo lugar con el 45,2%. Pero en ambas lecturas, doctor Fernando, lo que se evidencia es que el único que va volando en el crecimiento es Federico Gutiérrez respecto de Gustavo Petro. Bueno, eso es lo que está pasando. Estamos todavía a un mes de las elecciones. Hay tiempo para que la gente recapacite y para que entienda que Gustavo Petro sería una tragedia para Colombia. Para Colombia y para cada uno de sus habitantes. Esa sería la presidencia de Gustavo Petro. De manera que no hay otra alternativa distinta que la de Federico Gutiérrez si se atienden bien las cosas. Y hay unas intenciones de votos residuales que se tienen que ir para alguna parte y esa alguna parte tendrá que ser para las toldas de Federico Gutiérrez. Esperamos que así sea y esperamos que no tengamos que llorar después, no durante 4 años, el resto de nuestras vidas, la equivocación que cometiéramos al no votar bien en las próximas elecciones.
no tendríamos tiempo suficiente para llorar semejante equivocación. Gustavo Petro de presidente sería una verdadera tragedia nacional. Bueno, Demar, entonces ahora sí, le cambio el tercio y vuelvo a Piedad Córdoba, la amiga de las FARC, la persona que estuvo tanto tiempo en el Congreso de la República haciendo debates de poca monta, pero cobrando significación y cobrando visibilidad para el pueblo colombiano. Y ahora aparece una hermana suya que esa sí no estaba en el llavero de nadie y en conocimiento de nadie, y esa persona ha ido a la cárcel con dinero. Dígame, ¿cómo para qué dinero en las cárceles? Para pagar Pues la verdad servicios, para no se nos pagarle entiende. servicios a algunos que están presos, a algunos corruptos que están presos y que pueden ser amigas de Piedad Córdoba y de su amigo Gustavo Petro. En este caso, doctor Fernando, no vendrán a decir los del pacto histórico que se trató de un entrampamiento, ¿no? Porque, pues, qué pereza utilizar la palabra que me cae tan mal, es espantosa, pero ya que ellos hablan de entrampamientos, este no puede ser un entrampamiento. El 25 de marzo a las 10:35 de la mañana se hacía un procedimiento rutinario de requisa en la entrada de los cubículos donde se realizan las visitas de los internos. En la estructura 3, la persona objeto de la requisa fue doña Marta Lía Córdoba, hermana de la senadora Piedad Córdoba. El procedimiento lo llevó a cabo una dragoneante, quien encontró en la entrepierna de esta señora un bulto, por lo que procede a pedirle que voluntariamente saque lo que lleva en ese bulto. La señora acepta, saca de una bolsa plástica un dinero en efectivo que se dice eran alrededor de 2 millones de pesos en billetes de 50.000 pesos. ¿Qué hacía la hermana de Piedad Córdoba con dinero en la cárcel La Picota? ¿Alguien lo podrá explicar? ¿Lo explicará doña Piedad? Y con dinero que iba escondiendo. El hecho pues de que esté en la entrepierna y metido en un recipiente o en alguna cosa de plástico que lo cubra, indica que no era nada santo, que estaba haciendo la hermana de Piedad Córdoba con un dinero escondido en la cárcel de La Picota. ¿A quién se lo estaba llevando y sobre todo para qué? ¿Cuál era el objetivo? Esa es la pregunta que la gente se hace, ¿no? Recordemos que el hermano de esta señora se encuentra, el señor Álvaro Córdoba, pendiente de un proceso de extradición a los Estados Unidos. ¿Sería el dinero para su hermano o para quién? Pues bueno, preguntas que no sabemos si alguien las logre dilucidar. Lo cierto es que Piedad Córdoba por todas partes tiene un lío. Ya ayer salió indignada a decir que no le hicieran más montajes, que ya no tenía ningún problema con nadie, que ya no más, que esto era una persecución política. Pero aquí hay que recordar que sí hay unas investigaciones y un dossier que entregó el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio respecto de lo que sería la relación de Piedad Córdoba, sus familiares, con Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ha hecho la justicia colombiana con eso? No lo sabemos. Y aparte de eso vienen los señalamientos que le hace su ex asesor, quien afirmó que Piedad Córdoba había dicho que no se liberara a Ingrid Betancourt hasta tanto esa liberación produjera unos réditos políticos importantes para Hugo Chávez y para ella. Mala hora la de doña Piedad. Bueno, y a todas estas uno se pregunta si hay presidente de la República, ¿no? O si eso ya se acabó. Y ya el presidente, pues que nunca fue particularmente activo en el manejo de los grandes asuntos públicos de la nación, ahora sí se muestra totalmente ausente de ellos. El presidente Duque no aparece por ninguna parte y ocurren cosas de la mayor gravedad en asuntos que son de su competencia. El IMPEC es manejo directo del Ministerio de Justicia. Claro, claro, desde luego. Y en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez tuvimos a un gran general de director del IMPEC que se manejó impecablemente. Y ahí no pasaban cosas de estas, ni similares, ni similares. De manera que hay que buscar un general parecido al general que fue director del IMPEC en la época de Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, Estamos de en mar, otros tiempos y no son los mejores. En la cárcel pasa lo que pasa y bueno, se ha caído un director del IMPEC, a pesar de todos los escándalos, ¿no? Uno se ha caído. sí. Pero con el general Cifuentes no lo intentaba. El general Cifuentes recompuso las cárceles, le devolvió la dignidad a los presos, garantizó que el dinero que se les daba para la comida llegara en comida de buena calidad a los presos y lo aplaudían cuando él llegaba a las cárceles, pero lo respetaban. Lo respetaban de qué manera al señor general Cifuentes. Entonces, ahora la primera pregunta es ¿quién es el director del IMPEC? Y creo que no habría ningún ciudadano que pudiera contestar esa pregunta, de Mar. No, es muy reciente la llegada del nuevo director del IMPEC. Bueno, y del pasado tampoco se sabe nada. Petro y Mancuso con el perdón social. Ahí sí hay una unidad de pareceres, de criterios y de formas de concebir la vida civil y la vida política. Entre Petro y Mancuso sí hay identidad. Entonces, coinciden en muchas cosas, entre otras con la cercanía que tienen con factores de producción y de venta y de tráfico de cocaína. ¿No? Entonces ahora están de acuerdo con el perdón social. Claro, a Mancuso le interesa para salir de la cárcel. A Petro le interesa para conseguir los votos que todavía pueda tener el mono Mancuso entre la gente que seguía sus órdenes y sus instrucciones. Y me imagino yo que ese será el sentido de la alianza, ¿no? Pues doctor Fernando, lo que se supo es que Salvatore Mancuso, quien está detenido en una cárcel en Georgia, en los Estados Unidos, sostuvo una conversación telefónica con Gustavo Petro para, según él mismo lo ha dicho, expresar preocupaciones por la seguridad de su familia. Abro comillas respecto a parte de lo que dice ese documento. Me he enterado que públicamente se ha referido usted a una conversación telefónica que tuvimos, la cual yo busqué. En efecto, corroboro que así fue. Esa ha sido la única vez que hemos hablado y fue para expresarle principalmente mis preocupaciones por la suerte de mi familia y por la forma en la que se había encaminado una negociación que desmovilizó a más de 30.000 combatientes, es lo que dice Mancuso. Esto fue unas afirmaciones que le hizo a la propuesta de perdón social que ha planteado Petro. Aquí el tema es, doctor Fernando, ponga usted a cualquier otro candidato. A cualquier candidato, ponga cualquiera, a Enrique Gómez o a Ingrid Betancourt o a Rodolfo Hernández, a Federico Gutiérrez, pónganlo a cruzarse cartas o llamadas telefónicas con cualquier terrorista o criminal preso en los Estados Unidos a ver cómo es el escándalo el otro día y dicen de todo de esa persona. No, pero pues como es el de la Colombia humana, pues no pasa nada. Él sí se puede hablar con todo el mundo y no pasa nada, no, nadie dice nada malo. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos para que nos cuente qué pasó en Ciénaga de Oro en materia política? Ciénaga de Oro, que está en la costa atlántica y que uno supondría es uno de los grandes bastiones electorales de Petro. Pues la verdad, yo también creía lo mismo que usted acaba de decir. Yo pensaba igual. Cuando supe que iba para Ciénaga de Oro el candidato Federico Gutiérrez, lo primero que se me ocurrió fue, caramba, qué reto más grande, ¿eh? Llegar al pueblo donde nació Gustavo Petro. Supone uno que hay más gente de Petro que de Fico, pero lo que vemos en la manifestación fue realmente impresionante. Llovió un aguacero durísimo por más de 3 horas y a pesar de todo ello, doctor Fernando, llena la plaza de Ciénaga de Oro, llena la plaza en apoyo a Federico Gutiérrez. Bueno, mire usted, es que la gente que está más cerca conoce más de qué se trata, ¿no? Y sabe muy bien quién es Gustavo Petro y a dónde conduciría el país y a dónde iría a parar Ciénaga de Oro con una presidencia de Gustavo Petro. Por eso la gente de Ciénaga de Oro sale a hacer una gran manifestación en favor del contendor de Gustavo Petro, es decir, en favor de Federico Gutiérrez. Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿y cómo es la tutela de Andrés Pastrana? No. Pues qué interesante el asunto, doctor Fernando. Pues resulta que, recuerde, el expresidente Pastrana había presentado una serie de derechos de petición
al registrador preguntándole, entre otras cosas, por ese negocio entre Indra y la registraduría. Pues muy bien, el expresidente Pastrana acaba de anunciar a través de sus redes sociales que ante la negativa del registrador Alexander de contestar los interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral, un tribunal en Bogotá, el Tribunal de Bogotá más bien, le tuteló los derechos y ordenó al registrador contestar de fondo los cuestionamientos y compulsó copias para que lo investiguen disciplinariamente. Vamos a ver qué le Pero es, contesta al registrador, que ha dicho que él ya le ha contestado, pero pues y el doctor ese, Pastrana ha dicho no es suficiente. y ese proceso disciplinario lo manejaría la procuradora, es decir, nadie. Para, Pues la procuradora ya maneja un proceso disciplinario en contra de Alexander Vega. No sé en qué termine, pero ya lo tiene. De hecho, bueno, algunos muy optimistas me dicen, no se le haga raro que termine suspendido antes del 30 antes del 29 de mayo, o sea, antes de la primera vuelta. No sé, vamos a ver qué pasa. ay Dios mío, con la procuradora. Bueno, y nos vamos a hablar de la guerra en Ucrania y de su desarrollo, del grupo mensual de contacto que se está armando con los países que quieren defender a Ucrania, que quieren defender a su gente, que quieren impedir que se siga cometiendo este genocidio atroz que ejecuta Rusia en contra de la gente de Ucrania. En un minuto estaremos con el profesor Román Ortiz hablando sobre ese particular. En un minuto, y les hablábamos a ustedes, queridos amigos, al Al oído. oído. 7